Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las interacciones simbióticas, pero inicialmente aclararemos el concepto de simbiosis. Para eso, recordemos entonces, cuando nos referimos a este concepto, ¿a qué estamos haciendo alusión? En realidad, simbiosis no es otra cosa que vivir juntos. Muchas especies han logrado vivir juntos, pero no de la noche a la mañana, sino luego de muchas interacciones no necesariamente beneficiosas al comienzo, pero sí beneficiosas en el largo plazo. Por tanto, las especies que viven juntas y establecen relaciones simbióticas son la evidencia de este proceso, de una coevolución, en la cual hay una transacción, por decir de alguna manera, entre beneficios y perjuicios. En el caso particular de los mutualistas, los beneficios son precisamente para ambas especies. Y en el caso particular de las plantas, ¿cuáles son esas interacciones simbióticas y qué beneficios proporcionan a cada una de las especies participantes? Veamos a continuación. Borramos esto. Y vamos a ver acá entonces nosotros cuáles son los principales beneficios para las especies simbióticas a nivel de plantas. Tenemos acá tenemos nosotros de que si bien es cierto las plantas van a fijar carbono a través de la incorporación del CO2, muchas especies a nivel del suelo, entiéndase hongos y bacterias, requieren fuentes hidrocarbonadas por cuanto no realizan procesos fotosintéticos. Entonces, ahí viene precisamente la interacción simbiótica. ¿Y cuáles son los elementos que la planta necesita y que no necesariamente lo puede obtener directamente? Son básicamente el nitrógeno y el fósforo. Acá vemos en esta gráfica nosotros entonces de que mediante interacciones simbióticas, por ejemplo, con hongos, los hongos van a beneficiar proporcionando fósforo, nitrógeno también con las bacterias, y van a recibir de parte de la planta las fuentes hidrocarbonadas. Entonces, este intercambio, repito, la planta se beneficia obteniendo nitrógeno y fósforo como fuentes de nutrientes y a la vez proporcionando a los organismos simbiontes fuentes hidrocarbonadas, en este caso, carbohidratos. En general veremos ahora un cuadro donde estarán todas las especies que establecen relaciones simbióticas con las plantas. Borramos esto, borramos, y acá vemos en este gráfico, acá tenemos nosotros, a ver, vamos a bajar un poquito, ya. Acá tenemos precisamente las interacciones simbióticas que se establecen a nivel de la planta. Pero antes de eso, agarraremos un concepto. Acá tenemos un área, una región espacial, por decir de alguna manera, que rodea a la planta. Esta región espacial que rodea a la planta, hasta lo que sería al nivel del suelo, es lo que se conoce como filósfera. Filósfera. Y ya sabemos que todo lo que rodea, la región que rodea la raíz, va a ser la rizósfera. Y también el espacio que ocupan los hongos que se asocian a la raíz se va a conocer con el nombre de micósfera. Por tanto, en estas regiones espaciales, la filósfera, la rizósfera y, vamos a escribirlo bien acá, y la micósfera, ¿no?
van a existir muchos organismos que van a estar precisamente asociados a la planta. En este caso particular, como nos interesa ver nutrientes, vamos a hablar lo que pasa a estos niveles. No nos interesa en este momento lo que es a nivel de filósofo todavía, hasta que veamos lo que concierne a nutrición foliar. Entonces acá que vemos de que hay hongos micorrízicos arbusculares. Hongos micorrízicos arbusculares. ¿Por qué se van a llamar así? En inglés es AMF, ¿no? Hongos micorrízicos arbusculares, ¿no? Que van a estar asociados al sistema radical para proporcionar nutrientes. Algo interesante, van a estar interactuando con el genotipo de la planta y también el genotipo del hongo, condiciones climáticas, las variables del suelo, bacterias micorrizosféricas que están asociadas a esa región, ¿no? La capacidad de anastomosar. ¿Qué significa la capacidad de anastomosar? De formar conexiones múltiples al nivel del sistema radical, a través de sus estructuras llamadas las hifas. Las hifas son los filamentos del hongo que se van a asociar a las raíces de la planta para hacer el intercambio de nutrientes. Pero por otro lado, también hay bacterias. Y acá tenemos, ¿qué bacterias? Ya lo hemos visto en otra clase. Las bacterias promotoras del crecimiento de la planta, ¿no? Que también pueden estar formando asociaciones simbióticas, en este caso, por ejemplo, a través de nódulos para fijación de nitrógeno. Y algo importante, también hay otras bacterias que ayudan a las micorrizas. Son MH bacterias. Acá lo tenemos. Bacterias que son helper, o sea, ayudan a las micorrizas, a los hongos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan establecerse de una manera más efectiva en relación a la arquitectura radical. ¿Y todo esto de qué manera va a estar influenciando entonces la fertilidad y la estructura del suelo? Va a estar influenciando en el sentido de aumentar la disponibilidad principalmente de fósforo y de nitrógeno para la planta. Entonces, esto es básicamente lo que corresponde a las interacciones en general. Ahora vamos a avanzar un poco más en particular. Borramos esto. Y acá tenemos en este esquema se está indicando cómo los tipos de micorrizas, es decir, hongos que se establecen en asociaciones a nivel de la raíz, difieren en sus efectos sobre las poblaciones de plantas y procesos a nivel de la comunidad. Acá vemos entonces que las líneas azules son efectos positivos. Por ejemplo, acá tenemos que la ectomicorriza es el hongo que se asocia a nivel de la raíz, pero que no penetra a las células de la raíz. Ecto significa externo, se asocia pero a nivel externo con la raíz. En cambio, endomicorriza, como el nombre lo dice, endo es interior, y endo son aquellas especies de hongos que van a internalizar sus hifas, o sea, sus filamentos vegetativos, hacia el interior de las células de la raíz de la planta. Y acá tenemos nosotros entonces que las líneas azules significan efectos positivos. Vemos acá, por ejemplo, que la micorriza ericoide con la micorriza yorquía tienen efectos positivos, ¿no? Además, las líneas rojas significan efectos negativos. Por ejemplo, las micorrizas ericoides tienen un efecto negativo sobre la diversidad de plantas. Las no micorrizas tienen un efecto negativo sobre el establecimiento de plantas. Las líneas verdes significan cómo se sobre la superposición de taxa de plantas entre los tipos de micorrizas. Las líneas verdes. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel de micorrizas arbusculares con ectomicorrizas. Y las líneas rosadas indican cómo se superponen los taxas de hongos entre los tipos de micorrizas. Por ejemplo, acá las no micorrizas con las micorrizas ericoides.
Y algo importante, el grosor de las líneas indica la fuerza relativa, el efecto, la fuerza del efecto. En este caso vemos, por ejemplo, acá, de que el efecto positivo de las micorrizas helicoides con respecto a las micorrizas de las orquídeas es fuerte. ¿Por qué? Porque la línea azul es gruesa. Sin embargo, vemos que este efecto entre las micorrizas arbusculares y el establecimiento de las plantas es un efecto más débil. Si bien es cierto es positivo, pero es un efecto más débil porque la línea es más delgada. Entonces, esto es algo que lo tienen que ver con bastante detalle, porque hay una interacción que tiene que ver con la retroalimentación o el reciclaje de nutrientes a nivel del suelo, con la competencia entre plantas, con las micorrizas de las orquídeas, con las ectomicorrizas, con el establecimiento de las plantas, con la dispersión, en este caso de semillas o del polen, con las no micorrizas, con la diversidad de plantas y con las micorrizas arbusculares. Estas micorrizas arbusculares son endomicorrizas. ¿Por qué? Porque ingresan las hifas, como lo estamos viendo en el gráfico, al interior de las células. ¿Y por qué se llaman arbusculares? Lo vimos en una clase pasada, porque una vez que ingresan a las células de la raíz, desarrollan a nivel de un árbol invertido, un pequeño arbolito invertido, que se llama arbúsculo. De ahí el nombre de micorrizas arbusculares. Son endomicorrizas. Borramos esto. Acá tenemos entonces, ahora un poco más, acá tenemos una imagen de los mecanismos estabilizadores y de forma equitativa por los cuales las asociaciones micorrízicas promueven la coexistencia de la planta y la diversidad y la dinámica de las poblaciones de las plantas. Los mecanismos en el centro tienen aspectos tanto estabilizadores y aspectos equitativos. Las cajas o los cuadros verde, rojo, azul y amarillo representan a las plantas. Varios patógenos, mecanismos directos relacionados a las micorrizas y procesos asociados a las micorrizas respectivamente. Y cómo todos estos efectos participan en esto que nos interesa ya, que son los mecanismos equitativos, la diversidad de plantas y la coexistencia de plantas. Por ejemplo, acá notamos que la estrategia de adquisición de nutrientes va a conllevar a que se establezcan asociaciones de tipo micorrízica o no micorrízica con la planta, lo que a su vez va a tener un efecto sobre los patógenos. La patógeno tiene un efecto sobre la retroalimentación del suelo y sobre las propiedades, sobre la retroalimentación del suelo. Las micorrizas y las no micorrizas tienen un efecto sobre la especialidad hospedero, sobre la estructura del suelo, el reciclaje de nutrientes del suelo y sobre las propiedades del suelo. Los hongos de tipo micorrízico y no micorrízico tienen un efecto sobre la dependencia de micorrizas, en que a su vez influye sobre los beneficios diferenciales, ¿no?, y sobre la riqueza de hongos. Y todo esto va a conllevar a un efecto sobre la dinámica de poblaciones de plantas y la diversidad y coexistencia de plantas. Entonces, acá vemos algo importante. Acá vemos que no solamente las asociaciones micorrízicas van a participar en lo que es favorecer la experiencia de nutrientes para las plantas, sino también van a servir para controlar, acá lo voy a resaltar acá todavía un poco más, para controlar poblaciones de patógenos. Muchos hongos van a ser antagonistas, es decir, contrarios al desarrollo de hongos patógenos. Entonces, lo que hay que promover es el desarrollo de hongos benéficos y esto va a contrarrestar por su antagonismo a hongos patógenos a nivel de la raíz. Bueno, borramos esto y ahora vemos algunos ejemplos de estas asociaciones, cómo se visualizan. Acá lo tenemos precisamente. En el primer caso, vemos la prolongación de las
hifas. Acá vemos a nivel de la raíz que está pasando, ¿no? Con los hongos, las asociaciones micorrízicas. Acá tenemos en relación con las bacterias, tenemos nódulos. Acá también en relación con las bacterias tenemos la formación de estructuras nodulares a nivel de la raíz, que son evidencia de las interacciones simbióticas. Precisamente hablando sobre interacciones, ampliaremos en esta foto qué más puede pasar. Borramos acá. Acá vemos en esta imagen entonces a nivel de árboles. Tenemos las micorrizas arbusculares y las ectomicorrizas. Y hemos indicado que las micorrizas arbusculares, este tipo de hongos, son aquellos que van a prolongar y proyectar sus hifas hacia el interior de la raíz. Son las micorrizas arbusculares. En cambio, aquellos hongos que establecen asociaciones micorrízicas con la raíz, pero que no ingresan al interior de las células, son hongos de tipo ectomicorrizas. En este caso, podemos notar nosotros que hay interacciones positivas e interacciones negativas. Por ejemplo, a este nivel, con la simbiosis de micorrizas arbusculares. La biomasa de las plantas tiene un efecto positivo sobre la diversidad de las plantas y la diversidad de las plantas tiene un efecto positivo sobre la biomasa de las plantas. La biomasa de las plantas tiene un efecto positivo sobre los hongos micorrízicos arbusculares y estos a su vez también tienen un efecto favorable sobre la diversidad de las plantas. Pero acá, ¿qué pasa? Vemos unas flechas rojas. Significa de que los patógenos tienen un efecto negativo sobre la biomasa de las plantas. Y ya sabemos que mientras más gruesa es esa flecha, indica que el efecto es mayor. Los hongos micorrízicos arbusculares tienen un efecto negativo sobre los patógenos. Hemos indicado que son antagonistas. En este otro caso, ¿qué vemos a nivel de las asociaciones ectomicorrízicas? Acá, ¿cuál es la diferencia entre las asociaciones ectomicorrízicas y las asociaciones con endomicorrizas de tipo arbuscular? Si ustedes se dan cuenta, la relación entre patógenos con la biomasa de la planta es negativa, pero es más débil que a nivel de la simbiosis con micorrizas arbusculares, donde vemos que la línea es más gruesa. Pero por otro lado, vemos también de que el efecto de los hongos micorrízicos arbusculares, si bien es cierto, es negativo sobre los patógenos a nivel de micorrizas arbusculares, es mucho mayor el efecto cuando se trata de ectomicorrizas. ¿Por qué? Porque la flecha es más gruesa. Es decir, podemos señalar entonces que cuando hay simbiosis de tipo ectomicorrízico, es mayor precisamente el impacto de esta asociación sobre los patógenos a nivel de la raíz cuando se trata de ectomicorrizas y es menor cuando se trata de micorrizas arbusculares. Acá tenemos nosotros la importancia de esta región que lo indicamos hace un momento, que es precisamente la micósfera. Hablamos de aquella región espacial en la que se van a asociar las hifas de los hongos a la estructura de la raíz. Acá tenemos 3 plántulas de pino y vemos en relación a la longitud de la parte aérea de estas plántulas, podemos notar nosotros la longitud y la arquitectura del sistema radical y de las asociaciones micorrízicas establecidas consecuentemente para la obtención de nutrientes. Es mucho mayor el área bajo el suelo que el área y la longitud de desarrollo de la parte aérea, lo que recalca la importancia de las asociaciones micorrízicas. Borramos esto. Acá tenemos en este cuadro, entonces, en general vamos a ver acá nosotros cómo se han ido presentando estas asociaciones desde las primeras plantas terrestres hasta las plantas superiores, es decir, las fanerógamas, que notamos que las asociaciones de tipo
parecidas a las micorrizas se han establecido mucho más antes que las demás. Hace, por ejemplo, en este caso, 400 millones de años. Luego, las micorrizas arbusculares se han establecido alrededor de los 300 millones de años. Que tenemos luego, las ectomicorrizas se han establecido alrededor de los 150 millones de años. Por ejemplo, en este caso tenemos ectomicorrizas con esta conífera que es el pino. Luego, las micorrizas arbusculares otra vez se desarrollan, aparecen a los 145 millones de años. Y, por ejemplo, en este caso, con roble, con quercus. Luego tenemos las bacterias nitrificantes de tipo Rhizobium. Se habían establecido hace 100 millones de años, principalmente con quienes, con leguminosas. Y también tenemos otras bacterias Franquia, que también son fijadoras de nitrógeno, que se habrían establecido hace 65 millones de años. Por tanto, acá podemos notar de que las asociaciones simbióticas entre los árboles y bacterias nitrificantes y micorrizas arbusculares es muy reciente, es entre los 145 millones de años en adelante. Sin embargo, las ectomicorrizas son mucho más antiguas, son de alrededor de los 150 o antes de los 200 millones de años, son más antiguas y precisamente se establecieron con las coníferas, con las criptógamas. Y con las fanerógamas, las asociaciones simbióticas son más recientes. Ahora, borramos esto. Acá tenemos cómo interactúan a nivel de la raíz. Acá tenemos nosotros la vía de ingreso. Por un lado tenemos el ingreso a la raíz de una micorriza arbuscular intracelular, porque ya hemos visto que las micorrizas arbusculares precisamente ingresan intracelular, van a estar dentro de la célula. Entonces, en este cuadro vemos de que hay una estructura que se llama el aparato de prepenetración, ¿no? Acá participa un anclaje relacionado al calcio y estas micorrizas van a ingresar al citoplasma de las células de la raíz. ¿Qué pasa en cambio con el ingreso a la raíz de una ectomicorriza intercelular? Es decir, esta se va a ubicar al nivel del apoplasto. Mientras que las arbusculares van a estar en el simplasto, las ectomicorrizas van a estar en el apoplasto. No ingresan al citoplasma de ninguna célula. Y acá también vemos que el micelio del hongo extraradicular, ¿no?, se establece a este nivel, raíz córtex, a nivel de la raíz la epidermis, y solamente no ingresa más, como sí sucede con las micorrizas arbusculares, donde ingresa a las células del córtex, pasando por la epidermis. En cambio, en las ectomicorrizas solamente se establecen a nivel de la epidermis en el apoplasto. ¿Y qué pasa con la vía de ingreso hacia la raíz de las bacterias intracelulares de tipo Rhizobium? En este caso, estamos notando, las bacterias están marcadas de verde. Hay un sitio de infección acá en el cual se forma un filamento y por este filamento van a ingresar las bacterias hacia el córtex y ahí van a desarrollar precisamente ya la estructura nodular que conocemos como los nódulos simbióticos en las leguminosas. Entonces, estas son las vías de ingreso para la micorriza arbuscular, para las bacterias nitrificantes de tipo Rhizobium, y solamente para ectomicorrizas, repito, se quedan a nivel de la epidermis en relación al apoplasto. Ahora, ya que hemos hablado de bacterias nitrificantes, veamos qué pasa con estas bacterias.
Borramos esto. Acá tenemos y las bacterias nitrificantes, como su nombre lo dice, van a participar precisamente en la fijación del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno es uno de los elementos que se encuentra en gran proporción en la atmósfera, pero no es asimilable por la planta en estado gaseoso. Entonces, va a haber bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos de la raíz de las leguminosas. Bacterias fijadoras de nitrógeno, las cuales van a reducir al nitrógeno atmosférico en amonio. ¿Por qué se habla de reducir el nitrógeno atmosférico en amonio? Ya sabemos que cuando se habla de reducción en química se refiere a dos cosas: o el compuesto o la molécula se combina con el nitrógeno, o el compuesto o la molécula gana electrones. Entonces, acá hemos visto que el N2 no tiene ningún hidrógeno asociado, pero cuando ya pasa a la forma de amonio es porque se ha reducido, es decir, ha ganado hidrógenos. Y el amonio es un catión, pero ahí participan otra vez bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes van a oxidar al amonio. Cuando hablamos de oxidar al amonio, significa de que van a perder electrones, esa molécula, o se va a combinar con el oxígeno. En este caso estamos notando que se van formando nitritos. Continúan actuando las bacterias nitrificantes y ya se tienen los nitratos. Precisamente en esta forma de nitratos es la principal forma de asimilación por parte de las plantas. Y también puede haber bacterias denitrificantes que otra vez retornan, descomponen el nitrato y otra vez retornan el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, de esta manera se va a tener que la fuente nitrogenada principal para las plantas a través de la interacción simbiótica con bacterias es de la forma de nitrato. Borramos esto. Y acá borramos esto. Veamos la interacción simbiótica con las bacterias. Acá tenemos esta interacción simbiótica con las bacterias. Empezaremos describiendo paso por paso. En primer lugar, en 1. Algunas bacterias que viven en el suelo fijan nitrógeno atmosférico usando la enzima nitrogenasa, es decir, reducen al nitrógeno atmosférico. Algunas son bacterias de vida libre, es decir, no están formando asociaciones simbióticas. Sin embargo, otras forman simbiosis con plantas tales como las leguminosas, en este caso las bacterias del género Rhizobium. Veamos el segundo punto. Entonces, número 2. Las bacterias Rhizobium perciben compuestos de señalización, tales como flavonoides, que son liberados por la planta hacia el suelo. En este caso, acá tenemos el punto 2. Punto 3. Las bacterias del género Rhizobium responden activando los genes NOS, los cuales producen proteínas involucradas en crear el factor nodulante, es decir, que va a formar nódulo. Ya estamos, en este caso, en el punto 3. 4. El factor NOD es entonces percibido por la planta y causa que los pelos radicales se reorganicen y atrapen a las bacterias. Ello libera oscilaciones internas y divisiones celulares dentro de la planta, porque ya va a tener que haber una adaptación. Estamos en el punto 4. En el punto 5, los Rhizobium, es decir, estas bacterias, crecen dentro del pelo radical y se extienden hacia otras células.
en la raíz de la planta, formando lo que es conocido como un hilo o una hebra de infección. La asociación entre bacterias y las raíces forma el nódulo. Entonces acá, ¿cuál es lo rescatable? De que las bacterias están respondiendo a señales químicas producidas por la planta. ¿Qué señal química produjo la planta para inducir todo este proceso? La señal química que produjo la planta para inducir todo este proceso fueron compuestos de tipo flavonoide, que son compuestos antioxidantes. Tenemos entonces ahí en la gráfica el punto rojo, el punto verde, los círculos verdes que son los flavonoides liberados por la planta, el triángulo que es el factor de nodulación y los círculos marrones en blanco que son las bacterias del género Rhizolium. Entonces esta es la secuencia de desarrollo de los nódulos e interacciones simbióticas con bacterias. Resumiendo, ya podemos decir entonces en el siguiente cuadro lo que vemos. Borramos esto, borramos, y acá tenemos resumiendo, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir, número 1, que la planta hospedera apoya y selecciona la comunidad simbiótica. Punto 2, las micorrizas afectan a la comunidad de bacterias, es decir, la interacción entre micorrizas y bacterias. Punto 3, la comunidad simbiótica altera la disponibilidad del recurso nutriente para la planta. Punto 4, la comunidad de simbiontes altera la expresión de genes de la planta hospedera. Y número 5, cambios en la disponibilidad de recursos y en la expresión génica afectan la función y el ecosistema de la planta hospedera. Entonces, con esto recalcamos de que el suelo no debe verse, por tanto, como un sustrato inerte. El suelo es un ecosistema, donde hay muchos microorganismos que van a servir precisamente para poderle facilitar a la planta nutrientes que de otra manera no podría obtener. ¿Y qué pasa si esos nutrientes no se pueden obtener de otra manera? Habrá que hacer entonces lo que se conoce como fertilización. Y de eso hablamos ahora a continuación. Borramos esto. Y acá tenemos cuando hablamos ya de fertilización. Y en realidad se habla de fertilización para hacer referencia a aquella operación por la cual se incorporan nutrientes que o no están disponibles en el suelo, es decir, no están presentes en el suelo, o cuando digo no están disponibles significa de que no están en la forma que la planta los puede incorporar. Y un aspecto importante del campo forestal es la arboristería urbana, es decir, la fertilización de aquellos árboles que se encuentran dentro de la ciudad, en áreas verdes, en parques, en calles. Estos árboles, precisamente por encontrarse en este tipo de ambientes, no necesariamente tienen a nivel del suelo todos los nutrientes que lo podrían tener quizás en ambientes silvestres, por estar en un ambiente antrópico, en el cual había una alteración inclusive de la microbiota del suelo. Entonces, a nivel de la arboristería urbana, hablando de fertilización, se consideran algunos criterios básicos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la zona de la raíz que se debe establecer para la fertilización? Acá vemos nosotros un acolchado, ya vimos que en un seminario de sus compañeros la importancia del acolchado, cuando hablo de acolchado plástico y acolchado biodegradable, y vemos acá cómo se establece el área a nivel de la zona radical que va a ser fertilizada. En primer lugar, se mide el radio de copa y se hace una prolongación de 1,5 partes del radio de copa. Y sobre todo ese círculo es lo que corresponde a la zona a ser fertilizada. Es 1,5 partes de la prolongación del radio de copa. Y acá tenemos qué método se está empleando, la fertilización profunda, porque ya la célula radical está bastante internalizada. Entonces hay que hacer fertilización profunda y se entiende que al determinar esta zona
a ser fertilizada estaría ocupando y abarcando toda la... Ahora veamos entonces algunas imágenes más para poder reforzar esta información. Borramos esto y acá tenemos hasta ver. Acá estamos notando nosotros que hay bastantes organizaciones de tipo empresarial que se van a encargar básicamente de lo que es la fertilización profunda de árboles en ambientes urbanos, lo que es la arbolistería, el arbolado. ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a ver entonces cómo se va a hacer esto. Acá tenemos, borramos esto, y acá tenemos esta imagen que nos indica la secuencia que se va a seguir al respecto. Entonces, ¿qué nos indica acá? Fertilización profunda de la raíz. Y acá todavía en esta información nos señala confiar en los arbolistas, en los que hacen arbolistería. Acá notamos que está empleando la persona el instrumento correspondiente para hacer los orificios en esa área que ya indicamos anteriormente, en esa área alrededor de la proyección de copa, y se siguen los siguientes pasos. Por un lado, la inyección, luego de haber hecho los orificios, es hecha de 8 pulgadas a 12 pulgadas de profundidad, en un patrón de rejilla, dentro del área determinada. Una mezcla rica en nutrientes, conjuntamente con oxígeno, son distribuidos hacia el sistema radical del árbol. Y punto 3, los nutrientes son transportados hacia el interior y de esa manera están disponibles para el resto del árbol, porque luego el árbol lo va a incorporar y lo va a traslocar hacia la parte aérea, principalmente hacia las hojas, para ser empleados como insumo para la fotosíntesis. Entonces, este es un sistema de fertilización profundo de la raíz. Y acá hemos notado que se ha hecho un esquema en rejilla de los orificios para poder aplicar mediante inyectores a los nutrientes. Pero haciendo un poco más de detalle sobre esta estructura de los orificios, veamos lo siguiente. Borramos esto. Y acá vemos nosotros entonces cómo se distribuyen los orificios para poder hacer la fertilización profunda de la raíz. Acá, por ejemplo, se señala fertilizando árboles, ¿no? Hacer círculos concéntricos alrededor del árbol para espaciamiento de los orificios. Iniciar círculos de 6 a 8 pies desde el tronco, o sea, desde el fuste, y continuar hasta a intervalos de 2 pies, ¿no? Hasta más allá de 10 pies fuera de las ramas, o sea, prolongación de copa más allá todavía. Ahora, aplicar, ¿no?, los fertilizantes en los huecos profundos hacia el suelo. Espaciar los huecos 24 pulgadas aparte dentro de los círculos. Siguiente punto, llenar los orificios con fertilizante o mezcla de arena y cubrir con tierra. Luego hacer tratamiento con agua. Entonces acá, ¿qué estamos notando? Si ustedes se dan cuenta acá, hay un espaciamiento entre los orificios donde se está aplicando el nutriente por inyección. Esto se aplica básicamente para fertilizar árboles urbanos. Ustedes dirán, pero ¿se podrá hacer en plantaciones? Bueno, como buenos ingenieros hay que pensar nosotros de que se tiene que tomar en cuenta el costo y el beneficio. En árboles urbanos, como son árboles en cantidades menores y bien espaciados, se justificaría el costo con el beneficio. Pero a nivel de plantas no es lo más óptimo. Lo más óptimo es establecer o reforzar las asociaciones simbióticas a nivel del suelo. Veamos acá entonces que también es importante otro proceso de fertilización que es el que concierne a la fertilización foliar. Borramos esto. Acá tenemos lo que corresponde a la fertilización foliar.
¿Cuándo se habla de fertilización foliar? Se habla de fertilización foliar cuando lo que se quiere es recuperar a la planta deficiencia de nutrientes poco móviles. Si nosotros aplicamos nutrientes poco móviles al nivel de la raíz, al nivel del suelo, van a demorar mucho ser deslocados hacia las partes aéreas. Por tanto, no se va a poder aliviar el déficit nutricional que tenga la planta. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Aplicar el nutriente donde realmente se necesite, que es en la parte aérea. Precisamente esto se aplica para nutrientes poco móviles o nutrientes no móviles, y son principalmente los elementos metálicos. La pregunta sería entonces, ¿por dónde va a ingresar el nutriente al nivel de las hojas? ¿Cuáles van a ser esas rutas de absorción de nutrientes a través de las hojas en la nutrición foliar? Y acá lo tenemos. Tenemos por un lado, en A, la capa externa de la epidermis, cutícula con estructura cerosa. Sabemos que esta estructura cerosa es para evitar la deshidratación, atenúa las pérdidas innecesarias de agua a nivel de las hojas. Y punto B, tenemos la epidermis, la primera capa de células a nivel de las hojas. Entonces, ¿por dónde entran los nutrientes de aplicación foliar? Van a entrar por discontinuidad establecida a nivel del apoplasto y a nivel de la cutícula, de esa cerosa. ¿Cuáles son esas discontinuidades establecidas a nivel de la cerosa y a nivel del apoplasto? Son los llamados ectodesmos. Ectodesmos son espacios discontinuos más porosos entre la estructura cerosa que cubre la epidermis y el apoplasto de la epidermis. Pero también van a entrar por poros hidrofílicos, que también son evidencias de discontinuidad entre la estructura cerosa y el apoplasto. Pero además pueden entrar por los propios estomas. Entonces, las vías de ingreso de los nutrientes con aplicación foliar van a ser a través de ectodesmos, a través de poros hidrofílicos o a través de los estomas. Veamos acá un poco más sobre nutrición foliar. Borramos esto. Acá tenemos. Entonces, tenemos por un lado acá de que la planta debe tener un buen estado nutricional para a la vez poder resistir a algún tipo de patógenos o condiciones ambientales adversas. En este caso, a nivel foliar, ¿qué se va a lograr? La prevención del estrés y la reactivación del crecimiento. También se va a lograr complementar la asimilación natural de nutrientes. A nivel de la raíz, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr el reforzamiento del metabolismo radicular. Y a nivel del suelo y de la rizósfera, ¿qué se va a lograr? Una acción biológica y nutrición. Por tanto, con nutrición foliar se va a lograr suelos balanceados, crecimiento homogéneo, resistencia natural al estrés y una nutrición adecuada. ¿Por qué? Porque la nutrición foliar está complementando los nutrientes que la planta estaría obteniendo por vía radical. Está complementando. Y para terminar, veamos a nivel de mecanismos qué moléculas intervienen precisamente en este sentido. Borramos. Acá tenemos acá podemos notar nosotros en este gráfico qué sucede a nivel de las hojas y a nivel de las raíces. A nivel de las hojas, si se hace nutrición foliar, se va a mejorar el estado nutricional de la planta y sus respuestas al estrés.
También, a nivel de las hojas, si se aplica bioestimulantes, por ejemplo, hidrolizados proteicos, extractos de algas, se va a lograr un crecimiento del fruto y también una mejora en su calidad. Se va a lograr superar el estrés ambiental, se va a mejorar la disponibilidad de nutrientes, se va a lograr sustancias bioactivas, se va a facilitar la elongación del tubo polínico. Pero por otro lado, a nivel de la raíz, hay sustancias húmicas a nivel de la raíz, y acá, si ustedes se dan cuenta, participa la bomba hidrogeno TPasa, se produce el óxido nítrico, también por vía de otro agente llamado el quitosano, y acá curiosamente queremos notarles a ustedes qué compuestos se van a producir. Por reacción del quitosano se va a producir el peróxido de hidrógeno. ¿Pero a qué nivel? Al nivel de las hojas, que va a influenciar en mejorar las defensas de la planta. El óxido nítrico, NO, va a participar en la señalización hormonal, ya sea del ácido abscísico o de la auxina ácido indol acético, y van a mejorar o estimular el crecimiento. Por tanto, acá participan especies reactivas de oxígeno, que son arroz, como el agua oxigenada, especies reactivas de nitrógeno, como el óxido nítrico, y especies reactivas de azufre, como el ácido sulfídrico. Estas tres especies reactivas, lo vuelvo a señalar, especies reactivas de oxígeno, ROS, como el agua oxigenada, especies reactivas de nitrógeno, como el óxido nítrico, especies reactivas de azufre, como el ácido sulfídrico, ¿no?, van a fomentar o estimular que haya un incremento en las señales percibidas por la célula. Por tanto, va a haber una percepción de estas señales que va a conllevar a que haya una homeostasis iónica, una eficiencia en el uso del agua, una actividad antioxidante y una generación de carbohidratos y aminoácidos. En este cuadro vamos a indicarles entonces que en pequeñas concentraciones estos tres agentes, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico y el ácido sulfídrico, van a servir para que la planta, por ejemplo, pueda soportar condiciones de estrés, como es el caso de estrés hídrico por sequía. Sin embargo, también sabemos de que estos compuestos en cantidades excesivas van a generar un daño oxidativo. Entonces, la clave está en la cantidad y en la concentración que maneja la célula, tanto a nivel del xilema como a nivel del floema. A ese nivel entonces están participando estas especies reactivas. Ahora vamos a ver lo que es la fertirrigación. Borramos esto, borramos. Acá estamos colocando lo que es la fertirrigación. La fertirrigación, como su nombre lo dice, es la combinación de la irrigación con fertilizantes. Al irrigar, también se está aplicando el fertilizante. Y hay instalaciones automatizadas de diferente tamaño, de acuerdo a la amplitud de la plantación. Sin embargo, acá viene la pregunta, siempre la pregunta, ¿se aplicará o tendrá sentido aplicarlo para especies arbóreas forestales o en qué casos se practica, en qué casos se utiliza? Bueno, ahora se habla bastante de este concepto, el concepto de agricultura de precisión. ¿Por qué se habla ahora de agricultura de precisión? Porque hace referencia a aplicar la cantidad adecuada de nutrientes en el tiempo requerido por la planta. ¿Y cuándo se cumplen estas condiciones? En ecosistemas productivos. ¿Y cuáles son los ecosistemas productivos? Las plantaciones de ciclo corto. ¿Y cuáles son las plantaciones de ciclo corto? Aquellas en que se utilizan plantas anuales o plantas bienales.
Estas plantas, por su propio ciclo de vida, que es corto, necesitan gran cantidad de nutrientes porque tienen que tener sumideros, en este caso frutos y semillas, en corto tiempo, lo que demanda bastantes nutrientes del suelo. Entonces, en esos casos se justifica fertilización y también en aquellos árboles frutales que están en ecosistemas productivos, es decir, en plantaciones. Entonces, en esos casos particulares sí se requiere, para optimizar la producción, aplicar fertilizantes a través del riego, lo que se conoce como fertilización. Sin embargo, a nivel de árboles que van a ser aprovechados principalmente como fuente de madera y que tienen un periodo de vida mucho más largo porque son especies perennes, el requerimiento de nutrientes no es tan elevado en el corto plazo. Es un requerimiento progresivo y tampoco la demanda de nutrientes para la fructificación es tan alta porque ellos lo pueden compensar con su arquitectura radical. Por tanto, hablando a nivel de especies arbóreas forestales, podemos decir que esta fertilización no es algo que se aplique en general. Habrá que ver caso por caso en a qué plantaciones y en qué condiciones. Por ejemplo, acá hace algunos años, en la región de Madre de Dios, se establecieron plantaciones de Xiringa por las cercanías a Alegría y tuvieron la idea de hacer precisamente fertilización con los frutales de Xiringa que habían sembrado. Instalaron todo un sistema de riego, ¿no? Las mangueras a cada árbol para que pueda tener la cantidad y en el momento adecuado de nutrientes junto con el agua. Sin embargo, esto fue un fracaso, por cuanto no se tomó en cuenta la pendiente del terreno. En segundo lugar, no se tomó en cuenta que tiene que ir a una presión fuerte si la pendiente no favorece el curso libre de la solución. Y algo peor que eso fue de que no tomaron en cuenta, como era un campo abierto a la plantación, no tomaron en cuenta que muchos animales, en este caso añujes y liebres, iban a acercarse y a morder las mangueritas que iban a cada árbol. Lo mordían, la perforaban y ya no servían. Entonces acá se dieron cuenta de que esto fue un fracaso. Entonces hay que tomar mucho en cuenta los factores ambientales que garanticen una adecuada fertilización y que no haya intromisión o injerencias de otros animales u otros agentes que perjudiquen y traigan costos innecesarios o, en el peor de los casos, pérdidas. Y para terminar, ahora veremos nosotros entonces un esquema general de cuál sería la fertilización ideal, cuáles serían las condiciones ideales a tomar en cuenta para una fertilización. Borramos esto y acá tenemos este esquema. Un sistema óptimo, ideal de fertilización partiría de los siguientes supuestos. En este caso, ustedes se están dando cuenta, acá es una plantación de árboles frutales o de plantas de ciclo corto, como tomate podría ser también, pero esto es un criterio agronómico, no forestal. Lo que quiero acá recalcar es de que hay una fuerte demanda de nutrientes porque tienen sumideros significativos que precisamente van a requerir esa oferta de nutrientes, lo que no ocurre con los árboles en ciclo corto, en corto tiempo, por decirlo de una manera. Entonces, en este caso, ustedes están notando de que acá se tiene plantas de ciclo corto, se tiene bastantes sumideros de nutrientes, que son los frutos en este caso. Se ha establecido un acolchado plástico, les explicó en otro seminario la importancia de los acolchados. Y en este caso, ahí está la manguerita del sistema de fertilización que van a hacer un riego por goteo, un riego tecnificado. Acá estamos notando el riego por goteo o riego tecnificado, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes que van a incorporar a través de este sistema de fertilización para que se logre un alto rendimiento, un alto desempeño? Veamos acá los tres componentes. Por un lado, solución de nutrientes, donde se va a tomar en cuenta en la conductividad eléctrica, el pH
los macronutrientes, o sea, NPK y calcio, por ejemplo, el fósforo también, y los micronutrientes, es decir, los elementos metálicos. Para estimular la raíz, ¿qué se está incorporando en esta solución de fertilización? Se está incorporando aminoácidos, fitohormonas, extractos de algas marinas y otros. Y para proteger la raíz, ¿qué se está aplicando también? Bacterias y hongos, es decir, para reforzar las asociaciones sintóticas a nivel del subsuelo. Repito una vez más entonces, la fertilización se justifica y es necesario en plantaciones de ciclo corto o en plantaciones como árboles frutales, donde tienen bastantes sumideros, que son precisamente los frutos, y en ecosistemas productivos. En el caso de árboles y en plantaciones forestales, no es realmente lo recomendado por cuestión de costos. Es más recomendado establecer una asociación simbiótica a nivel del suelo para que pueda así aportarse nutrientes a la planta. Sin embargo, en el caso que se considerara hacer fertilización con especies forestales, como dije en el caso de Chile que se hizo cerca de Alegría, se debe tomar en cuenta muy bien claro la pendiente del terreno, la presión con que debe ser la solución para que alcance a todas las plantas y, lo más importante, la no intermisión de agentes externos que alteren la infraestructura del sistema de fertilización. Bueno, con esto entonces estaremos terminando lo correspondiente a la clase de hoy.